básico que nosotros debemos de hacer. Porque nosotros seguimos el ejemplo, no seguimos patrones. Si tu hijo ve que tú estás mintiendo, tu hijo va a ser un mentiroso. Si tu hijo ve que tú le estás pegando a tu esposa, es casi seguro que tu hijo pueda agarrar esas cosas. Es casi seguro, y dije casi seguro, no es seguro. Es casi seguro. Entonces, ¿qué tan importante es enseñarle a nuestros hijos de la palabra de Dios? Y dice así la palabra de Dios en Deuteronomios 6, del 6 al 9. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Híjole, son palabras fuertes, ¿no? Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Pero ¿por qué no las tendremos que grabar en el corazón? En el corazón. Porque la misma Escritura nos dice que lo que sale de tu boca, sale de tu corazón. Si en tu corazón hay amargura, ¿qué le estás dando a tu hijo? ¿Qué va a sacar? Amargura. Dice la misma Escritura, saquen toda raíz de amargura que tengan. Saca toda raíz de enojo, saca toda raíz. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que les estamos enseñando? O tú como padre, ¿qué es lo que tienes en tu corazón? ¿Tienes rencor? ¿Tienes envidias? Si eso hay en tu corazón, es lo que tu hijo está aprendiendo. Por eso es importante que hagamos una introspección. ¿Qué hay en mi corazón? ¿En tu corazón está Dios? ¿Tienes a Cristo en verdad en tu corazón? ¿Tu hijo va a conocer de Él? Dice el versículo 7, incúlcaselas continuamente a tus hijos, no nada más los domingos, no nada más los jueves, continuamente, todos los días. Más adelante dice, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, todo el tiempo, cuando te acuestes y cuando te levantes, todo el día. Por eso te decía, ¿qué es lo que están viendo nuestros hijos? El tiempo que le están dedicando a la palabra de Dios, con el tiempo que le están dedicando a una vida secular, ¿cómo es? No digo que sea malo, no te repito, pero creo que debe de haber un balance. Un balance. Muchos decimos, es que no tengo tiempo. Y cuando dices no tengo tiempo, si tú le estabas dedicando media hora a Dios, ahora le vas a dar 20. Porque curiosamente quitamos o recortamos el tiempo que le teníamos dedicado a Dios. ¿Por qué no recortamos 2 horas de comedias? ¿Por qué no recortamos 2 horas, no sé, de otras cosas? Para que nuestros hijos conozcan de la palabra de Dios. Cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino. ¿De qué platicas cuando vas con tu hijo, cuando lo llevas a la escuela? ¿O no platicas con él y nada más lo vas regañando? Y apúrate que vamos a llegar tarde, ahora que van a la escuela. O le vas jalando las orejas. Digo, la verdad a mí me tocó, en mis tiempos así era, ¿no? Digo, no digo que sea malo. En algunos casos somos gente de bien todavía, ¿no? En algunos casos la gente se perdió. Pero ahora que tú conoces de la palabra de Dios, es importante que tú dejes ese legado, no la herencia, el legado, algo que perdura. Ese legado se lo dejes a tus hijos. Y que les hables cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuántos de nosotros les hemos enseñado a nuestros hijos que le den gracias a Dios por el término de un día? Si lo estás haciendo, qué bueno. Si no lo estás haciendo, pues es tiempo de que lo hagas. Y no nada más para tus hijos. Nosotros le damos gracias a Dios porque nos permitió un día más.
A veces lo olvidamos. O cuando te levantas, ¿qué es lo que te levantas haciendo? Híjole, ya se me hizo tarde los zapatos y te paras a bañar. ¿Le das gracias a Dios por un nuevo día? ¿Por una oportunidad más que te está dando? ¿Por esa misericordia que está mostrando en ti? ¿Te está dejando vivir un día más? Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. ¿Realmente estamos cumpliendo ese propósito? Hermano, hermana, ¿realmente lo estamos cumpliendo? Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelos en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Ahora los papás ponen todos los pendientes con un post-it, ¿no? En el refrigerador o en la puerta para que no se te olvide lo que tienes que hacer. ¿Por qué no pones un post-it con un versículo de la Biblia? Eso es buen alimento, ¿no? Y antes de que tú salgas de tu casa, que tu niño lo repita contigo 3 veces. Estoy seguro que a muchos de nosotros, aún siendo adultos, nos va a ayudar. Porque a veces decimos, hermano, le tengo una cabeza de teflón, no se me pega nada. Yo creo que si hacemos esto nos va a ayudar. Nos va a ayudar, estoy seguro. Es importante que hagamos esto, que la palabra de Dios a nuestros hijos les vaya penetrando. Dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos, ¿verdad? Y que entra hasta los huesos. Que esa palabra en verdad entre a nuestros hijos. Que no nada más sea por encimita, que no nada más sea lo que vinieron a aprender los domingos, que es bueno. Pero a veces se les olvida o se nos olvida, porque la misma palabra nos dice en Santiago, que seamos oidores y hacedores de su palabra, ¿verdad? Que no nos entre por un oído y nos salga por el otro. Así me decía mi madre, ¿no? Es que eres un burro, no entiendes, te entra por un oído y te sale por el otro porque no obedecía. A lo mejor muchos se acordaron que así nos decían nuestros padres, ¿no? Entonces, que la palabra de Dios sea retenida en ti, hermano, para que tú la compartas con tus hijos. Y que tus hijos también retengan esa palabra, la pongan en práctica. Dice el Salmo 78:4, no las esconderemos de sus descendientes, no las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de todas las maravillas que ha realizado. No las esconderemos. A lo mejor alguno de nosotros cuando te dice, oye, ¿y tú qué eres? A veces nos da miedo decir que somos cristianos. Y no nos debería dar miedo, ¿no? No nos debería dar pena. Ahora en los trabajos inclusive ya te dicen, no, bueno, ¿y qué religión profesas? Y quizá puedas pensar, híjole, si digo cristiano a lo mejor no me van a aceptar porque van a pensar que soy mucho. No, hermano, que la palabra de Dios, que Cristo sea tu estandarte. Amén. Porque dice la alabanza, ¿no? Porque somos cristianos, lo sabrán, lo sabrán. No se escondan. Que tus hijos no se escondan. Hemos escuchado testimonios de los hermanitos de los jueves. A mí me llama mucho la atención de 2 hermanos. Si sus papás me permiten mencionar sus nombres, que me hagan así con su cabecita para mencionarlos. Los hijos de mi hermano Andrés y mi hermana Carla, ellos nos comentaban, es que yo le digo a la maestra que soy cristiano, que yo no puedo participar. Eso le estás inculcando a tu hijo, es lo que está aprendiendo. Eso es bueno. Que sepan desde pequeños que hay cosas en las cuales como seguidores de Cristo no debemos de participar, que debemos de tener respeto a nuestras autoridades, sí, pero hay cosas que ellos también deben de ir viendo en las cuales no es bueno participar, porque no es agradable a Dios. Y debemos de entender que con quien debemos de quedar bien es con Dios, no con la gente, no con las demás personas. Con Él es con el que tenemos que quedar bien.
Y si tu hijo es muy pequeño, bueno, pues háblale de las maravillas que ha hecho. Háblale de las maravillas del sol. Mira cómo el sol hace que esa flor florezca. Esa es una maravilla de Dios. Habla de las maravillas de Dios, cómo Dios hace que tu corazón lata. Tuc, 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 tuc. Eso es una maravilla de Dios. Del poder de Dios, de lo que ha hecho en nuestras vidas. Estoy seguro que Dios ha hecho en nuestras vidas infinidad de cosas. Y hemos aprendido que la forma de alabar a Dios también es compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque nos da pena. ¿Qué va a pensar mi hermano? Dale la gloria a Dios. ¿De qué manera? Diciendo lo que Él ha hecho en tu vida. Dalo a conocer. Que el Señor sea exaltado, que el Señor sea conocido. No las esconderemos de sus descendientes. Platícale, tú no tienes hijos, pero a lo mejor ya tienes nietos. Que ellos sepan de las maravillas que ha hecho nuestro Dios. Eso es lo que nosotros debemos de compartirle a nuestros hijos, nuestros nietos, las maravillas. Si tu hijo ya viene a escuela dominical y viene constantemente, él se va a dar cuenta de todo lo que ha hecho. Es importante que tú le digas, mira hijo, vamos a orar porque tenemos esta situación. Yo no sé si tú oras a los pies de tu hijo, que él se dé cuenta que estás orando por él. Es importante que él sepa orar. Es importante que él se acerque a Dios, a ese Dios fuerte, poderoso. Debemos de asegurarnos que nuestros hijos conozcan las verdades espirituales que nos guían y no dejarse llevar por corrientes que tiene el mundo. Es muy importante saber y hacerles saber a nuestros hijos del amor que Dios les tiene y que el amor de Dios es tan grande y el amor de Dios y la inteligencia de Dios es tan grande que tiene para ellos y para ti un plan maravilloso. Dios tiene para ti, para ellos un plan maravilloso. No hay que olvidar que Dios le dio al pueblo de Israel la ley y que la ley tenía un propósito y era de ayudarles a comportarse de una manera correcta. También esa ley les ayudó a tomar decisiones, les ayudó para que supieran cómo relacionarse con otros y cómo conducirse en el mundo. Y como sabemos, al no llevar estas leyes, se originaban grandes desastres en sus vidas y en sus pueblos. Actualmente, y gracias a Dios, ya no estamos viviendo bajo el régimen de la ley, estamos bajo la gracia. Pero nuestros hijos deben de saber los principios dados por Dios y con los cuales ellos se deben de conducir. Sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, está llena de estos principios y como padres es nuestro deber enseñárselas para que ellos sepan cuál es la manera correcta y agradable para Dios. ¿Ustedes creen que si le enseñamos a nuestros hijos de la palabra de Dios haya un resultado favorable? Amén, ¿verdad? Claro que va a haber un resultado favorable. Veamos qué dice el Salmo 78:7. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarán de sus proezas, sino que cumplirán sus mandamientos. Si tú le hablas de lo que Dios ha hecho y cómo es Dios y pones su confianza en Él, ellos van a ver también sus maravillas. Es necesario que tú les digas a tus hijos en quién confiar, en Dios. A veces creemos que el tener amigos
híjole, es lo máximo, ¿no? ¿Qué mejor amigo que nuestro Dios, en el cual puedes confiar, ¿verdad? Cuando tenemos hijos, pues ya que será como de 15, 16 años, que es cuando empieza la edad de la punzada, ¿no? Que empiezan a veces que entran a la secundaria, empiezan a ver cosas nuevas, y el joven empieza a tener ahí como que, dice, bueno, ¿ahora para dónde me voy? Es cuando salen los amigos, ¿no? Los pseudoamigos. ¿Qué les dicen a esas personas que no conocen de Dios? Vete de tu casa. ¿Qué le vas a estar aguantando a esa persona, no? No te quiere. Salte de tu casa. Entonces también es importante ver con qué personas se está relacionando mi hijo. ¿Tú sabes o conoces a sus amigos? Es importante que nosotros sepamos con quién se están relacionando. Si nosotros no sabemos con quién se están relacionando, cuidado, porque el día de mañana tu hijo se puede apartar de la palabra de Dios. Dice la Escritura que las malas amistades corrompen, ¿verdad? Por eso es importante y es recomendable que tus hijos se reúnan con gente del mismo sentir, del mismo ánimo. Deben de conocer también de gente que no cree en la palabra, pero deben de ser muy cuidadosos porque a veces sabemos que el engañador nos trae cosas así, vienen en una envoltura muy agradable y podemos distraernos. Y la misma Escritura nos dice que aquel está como león rugiente esperando al acecho. Cuando nuestros hijos conocen de la palabra de Dios y son temerosos de la palabra de Dios, esto no sucederá, o sucederá en los casos mínimos. Por eso es importante que pongamos nosotros la confianza en Dios y que nuestros hijos sepan en quién deben confiar. Como ya les había comentado, es importante que nuestros hijos sepan qué es lo que yo estoy haciendo, cómo me estoy comportando, porque es el ejemplo que nosotros damos, es el ejemplo que nosotros transmitimos. Es importante que nosotros no seamos doble cara, que no seamos, dice la Escritura, que no seamos de doble sentir. Porque a lo mejor aquí venimos, híjole, sí, te ves bien, nos vemos bien bonitos, ¿no? Porque yo también puedo ver así, no, sí creo en Dios. Y saliendo, llegando a la casa, híjole, agarro a librazos a mi hijo, a bibliazos y empiezo a decir cosas lindas, ¿no? Con un lenguaje así bien folclórico, ¿no? Con un francés que ni mi hijo dice, papá, ¿y esto dónde lo aprendiste, no? Entonces imagínate, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? No, que nuestros hijos vean que nos comportamos como realmente un hijo de Dios, como una persona que conoce de Dios. Eso es muy importante. Es el ejemplo que nosotros vamos a dar a nuestros hijos. ¿Qué ejemplo les estamos dando? En Deuteronomio 11, 18 dice también: grabes estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en su mano como un signo y llévelas en su frente como una marca. No lo vayas a hacer literal, hermano, no te vayas a poner aquí, no te vayas a tatuar, porque eso sabemos que el cuerpo es de Cristo. Grábatelas en tu mente, en el corazón. Que cuando te encuentres en problemas, cuando tu hijo haga algo, le hables con amor. Cuando vamos conociendo de la palabra de Dios, debemos de recordar que debemos de pensar, hablar, sentir como nuestro Señor Jesucristo. Cuando tengas una reacción de enojo, piensa, ¿así contestaría nuestro Señor? ¿Así actuaría? Y yo creo que de veras vamos a refrenar nuestras bocas, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestros actuares. ¿Esto diría Dios? ¿Así pensaría Dios? Recuerda que fuimos hechos a imagen y semejanza a nuestro Padre Celestial y que nuestro hijo es lo que va a aprender.
Eso es lo que va a aprender nuestros hijos. Y primeramente me tengo yo que grabar como padre las palabras en mis pensamientos, para que yo se las transmita a mis hijos. ¿Alguien se sabe algún versículo de memoria? Yo creo que muchos aquí sabemos algún versículo de memoria. ¿Se lo has transmitido a tu hijo? Hay muchos niños, en verdad, hermanos, no dudemos de la capacidad de nuestros hijos, ¿eh? Yo veía, los jueves, cómo los niños se aprenden los versículos de una manera increíble, ¿eh? Y hay niños que son visuales, y hay niños que a veces tienes que hacerlo con ritmo. De igual manera nosotros, ya de adultos, algunos somos más visuales, algunos aprendemos a lo mejor repitiendo, haciendo algo, ¿no? En verdad que nuestros hijos tienen capacidad para aprender muchas cosas y retienen muchas cosas. Ahorita los niños son esponjitas y los jóvenes también, pero a veces son duros de corazón. Y el único que puede cambiar esos corazones es nuestro Señor. Si el día de hoy tú estás teniendo problemas con tu joven, ve a Dios, pídele sabiduría a Dios. Nos volvemos más sabios, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da sabiduría. Dice el hermano Martín que muchos de nosotros somos ignorantes, ¿verdad? Pero la ignorancia se quita conociendo, leyendo. Si el día de hoy tú te sientes ignorante, ve a la palabra de Dios. Ahí está, sabemos que ahí está el manual. Es el manual de vida que nosotros debemos seguir. Es el manual de vida que nuestros hijos deben de aprender. Ese es el manual. Y nos los dio quien nos dio la vida. Entonces, imagínate, ese no tiene error. No hay error ahí de, híjole, me equivoqué. No, ahí está. Ahí está. Dice Santiago 1, 22 al 26. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de no mirarse se olvida. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Híjole, palabras fuertes, ¿no? Que nos dice aquí el apóstol Santiago. No se contente solo con escuchar la palabra, nos engañamos. No nos engañemos. Que no nos entre por aquí, salga por acá. Pongámonos a la práctica. Cuando yo iba a la escuela, decían los profesores, ¿no? Lo que aprendieron hoy, salgan y practíquenlo. Saliendo de aquí, practíquenlo. Y practíquenlo varias veces para que no se les olvide. Ya lo oí, ya lo apunté. Sí, que bueno. ¿Y la práctica? Es importante que lo practiquemos. Se nos olvida. A muchos de nosotros, si no practicamos las divisiones, se nos olvida la división, ¿no? De 2 dígitos, de 3 dígitos. La raíz cuadrada, ¿cuántos de nosotros a lo mejor ya se nos olvidó? Sacar el seno, coseno, la tangente, y ya se nos olvidó. ¿Por qué? Porque lo dejamos de hacer. Antes, todos los que tenemos aquí, con todo respeto les digo, los que somos mayores de 50 años, nos acordábamos de los números telefónicos, ¿no? Y al menos te grababas 5, 10, no sé. Si al día de hoy yo te pregunto, oye, ¿cuál es el número telefónico de tu esposa, de tu hijo? A ver, déjame checarlo, ¿no? Espérame tantito, déjame checarlo. Lo olvidamos.
Ya no lo practicamos. Y antes, ¿cuántos números te sabías de memoria? ¿No? Al día de hoy, a los jóvenes de repente les digo, oye, ¿cuánto es tanto por tanto por tanto? O una división. Y a ver, déjeme sacar la calculadora. No, pues ¿cómo crees? O algo que a mí me costó mucho trabajo, pero pues lo llegué a aprender. Sacar el tanto por ciento, ¿no? El porcentaje. Híjole, y ahora le dice a un joven, oye, ¿cuál es el 15% de 85? Ah, caray, déjame ver. No saben. Y se van a la calculadora y a lo mejor no saben sacar el porcentaje, ¿no? Si no trae ahí el icono de porcentajes, a lo mejor no saben hacer la multiplicación y hacer la conversión. Porque lo hemos olvidado. Y muchos de nosotros hemos olvidado el sujeto, el verbo, el predicado, porque no lo practicamos, ¿no? Ahora creo que ya le llaman de otro nombre, pero no lo practicamos. Entonces, ¿qué tan importante es? En esas cosas sencillas se nos olvida. ¿Qué tan importante es practicarlo? Lo leí, lo practico. Lo leí, lo practico, ¿no? Y algo que debemos de practicar nosotros, no olvidarlo, los 10 mandamientos. Sencillos, ¿no? Sencillos. ¿Alguien se lo sabe? ¿Sí? ¿Hay a poco si alguien ahorita señala? A ver, dímelos, ¿se lo sabrá? Yo espero que sí, ¿verdad? Yo espero que sí. ¿No lo sabemos, los practicamos? ¿Cuál es el primero? ¿El segundo? A ver, otra vez. ¿El segundo? El segundo es muy fácil. Amarás y amas a tu prójimo como a ti mismo. ¿Practicamos ese mandamiento? ¿Y por qué se nos olvida? ¿Por qué no lo ponemos en práctica? ¿Por qué? Porque no lo practicamos. No amas a veces ni a tu esposo ni a tu esposa. Y es tu prójimo, ¿no? ¿Sí o no? Así de sencillo. A tus hijos dices que los amas, pero los tratas horrible. Dices que amas a Dios, pero no cumples sus mandamientos. No cumplimos. Digo yo también, ¿no? No estoy excepto. No cumplimos los mandamientos. Dice la Escritura que el que me ama cumple mis mandamientos. Y entonces, qué importante es seguir con la práctica. Y para que haya una enseñanza efectiva, es importante que nosotros conozcamos de la palabra y apliquemos la palabra en nuestra vida diaria. Otra de las cosas que son efectivas es escuchar lo que a veces nuestros hijos nos quieren decir, pero no los escuchamos. Dice así, esta no es. Proverbios 18:13. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. A veces no les preguntamos a nuestros hijos, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué te orilló a hacer esto? ¿Por qué lo hiciste? No lo hacemos. Y ya nada más esperamos a que llegue el hijo y a ver, y pum, vale, nos lanzamos a él con golpes. Es importante que escuchemos a nuestros hijos. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Vamos a escuchar a nuestros hijos. A lo mejor nos va a dar una buena explicación del saber por qué lo hizo. Pero a veces la ira, el coraje, llámalo como tú quieras, nos ciega. Y la misma Escritura nos dice, debemos de tener cuidado, porque la misma Escritura nos dice que de toda palabra que salga de tu boca seréis juzgados. Y cuando te enojas, de tu boca salen de nuestra boca cosas que ya no puedes regresar. Y lastimamos, herimos, matamos. Cuidado.
ese pequeño músculo poderoso llamado lengua, debemos de saberlo refrenar. Debemos de escuchar a nuestros hijos. ¿Qué es lo que les está pasando? ¿Cuántos de nosotros nos sentamos con nuestros hijos a platicar? Yo no sé, pero a mí lo que me ha resultado, yo les comparto lo que a mí me ha funcionado. Platicar con mis hijas a la hora de la comida. Eso a mí me ayudó demasiado. Demasiado. El saber cómo te fue. Oye, y fulanito, sutanito, y a la fecha lo sigo haciendo, ¿no? Porque la comunicación debe de ser abierta. Y si tu hijo te comenta algo, dale seguimiento. Ay, mamá o papá, fíjate que hoy tuve problemas con el profesor de química. Ah, sí, pues qué bueno. ¿Y se te olvidó? A lo mejor dale seguimiento. Oye, hijo, ¿y qué pasó con tu profesor de química, no? ¿Qué pasó con esta materia? ¿Cómo vas? ¿Qué pasó con el enojo que tuviste con tu amigo Francisco o con tu novia? ¿Cómo va esto? A veces con nuestros hijos se acercan, ay mamá, ¿qué crees que se enojó Panchito conmigo? Ah, sí, qué bueno. Oye, que la maestra se cayó, me dio un coscorrón. Ah, pero, entonces sí, ¿pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Debemos de ser congruentes, siempre estar atentos a lo que tu hijo te está diciendo. Cuando tu hijo habla contigo, cuidado, porque ahí mismo te puedes dar cuenta, hermano, cuando hay un foco rojo, Cuidado, cuidado. Es importante estar atento a lo que nuestros hijos nos están diciendo. Nos están diciendo. No menosprecies la plática de tu hijo. A veces ese pequeñito te puede dar solución a tus problemas, aunque no lo creas, Acuérdate que Dios se vale de muchas situaciones. Y a veces dices, híjole, es que no escucho a Dios. Pues no lo escuchas porque estás, hable y hable y hable y hable. Debemos a veces de guardar calma. Vamos a escuchar qué es lo que quiere Dios decirme. ¿Qué es lo que me está diciendo? Dios se vale de muchas personas y eso lo vimos en la Escritura, nos lo dice. Se vale de muchas personas. Dios te puede mandar un mensaje a través de tus hijos. Y a lo mejor tienes un hijo pequeño, tienes un hijo de 15, 18 años, ya casado. Aún en esa edad, hermano, nuestra obligación es cuidar el corazón de nuestros hijos. Recuerda que un hijo es una bendición. No desprecies esa bendición que Dios te ha dado. Y tu hijo, dice también la misma Escritura, honra a tu padre y a tu madre. Debe de haber esa comunión. Hijo, padre, padre, hijo. ¿Ya se casó? Ah, pues qué bueno, que le vaya bien. No, hermano, debemos de estar atentos a nuestros hijos. Hijos, debes de estar atento a tu padre, no los desampares. Hónralo. Pues ya me casé, sí, qué bueno. ¿Y cuántas veces le hablas por teléfono? Yo he entendido, porque yo lo veo con mi madre. A veces me dice, hijo, aunque no vengas, pero háblame. Y a veces olvidamos a los padres, no los honramos. Y si tú el día de hoy no estás honrando a tu padre o a tu madre, es lo que tu hijo está aprendiendo, Que no te extrañe cuando tu hijo tenga 25 años y se ha casado, que no te regale una llamada, porque es lo que aprendió de ti. Es lo que vio en tu núcleo familiar. ¿Te das cuenta qué importante es el ejemplo que nosotros damos a nuestros hijos? ¿Qué tan importante es? Y a veces lo tomamos muy a la ligera. El mentir, a veces como padres mentimos. Pórtate bien y te voy a comprar un dulce. Pórtate bien y te voy a comprar algo, ¿no? ¿Le cumples esa promesa a tu hijo? Tu hijo cuando quiera algo va a decir, pues mi papá ya no le creo, mi papá es un mentiroso. Acuérdate que fuimos hechos a imagen y semejanza. El Señor Jesucristo cumple sus promesas. Nosotros como tal debemos de cumplir las promesas que le hacemos a nuestros hijos. Si lo vas a castigar, castígalo.
Si lo vas a premiar, prémialo. Pero, fíjate muy bien, debes de tener la capacidad, porque si no el hijo después se vuelve chantajista. Los hijos sabemos manipular muy bien a los padres, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado también cómo lo estamos educando. Si les damos todo para que no nos molesten, ¿no? Porque hay padres, ahora los padres modernos quieren llenar ese vacío con muchos regalos, con todo lo que el niño quiere. Y cuando no da el padre algo, el niño se vuelve un caprichudo. Y piensa entonces ese joven que se merece todo y que todo es de él. Cuando sabemos que de todo es prestado, que todo nos lo da nuestro Padre Celestial. ¿Qué cuidado debemos de tener con nuestros hijos? Dice Santiago 1:19, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, ¿eh? Todos me incluyo, todos. Y nos habla con amor, mis queridos hermanos, tengan presente esto. La misma palabra dice que el Señor Jesucristo es lento para la ira y grande en misericordia. Él mismo dice, a ver, tranquilo, vamos a escuchar qué es lo que nuestro hijo quiere, qué es lo que nuestro hijo necesita. Debemos de estar atentos a lo que nuestro hijo quiere, a lo que nuestro hijo necesita. ¿Qué va a necesitar? ¿Qué es lo que va a necesitar nuestro hijo? Conocer de la palabra de Dios, que sea temeroso de Dios. El temor hacia nuestro Padre Celestial debe de ser un temor reverente. Que él sepa que también nuestro Padre se enoja, pero también tiene misericordia de nosotros. Eso es lo que nuestros hijos deben de saber. ¿Qué tal enojones somos? ¿Nos enojamos mucho o ya no? Ya no, ¿verdad? Muchos de nosotros debemos de tratar con el enojo, con la ira, con el resentimiento, con muchas cosas que nos están haciendo daño y que a lo mejor no nos damos cuenta, pero dañamos a nuestros hijos. A lo mejor tú dices, yo soy buen padre, pero estás en tu hogar con una carota y dices tú, no, ni me acerco porque mi papá está enojado, ¿no? Y le preguntas a tu hijo o la mamá le dice, ve con tu papá, no, está bien enojado, ¿sí o no? Y es que también a los padres nos han pintado así como los ogros. Sabemos que el padre es el sustentador y salimos nosotros a trabajar. Y la mamá que dice, pero espérate, ahorita que venga tu padre, vas a ver cómo te va a ir, ¿no? Y entonces el niño dice, no, ya me voy a acostar, ya va a venir mi papá, ya son las 8, ya no tarda Dios, ¿no? Debemos de tener cuidado. Amadas hermanas, dejen que los hijos se acerquen a los padres. Con eso a veces los niños les da miedo. Mi papá es un ogro, no. Hermanos, varones de Dios, cambiemos nuestra forma de actuar, de pensar. Y digo cambiemos, yo estoy aquí por gracia y misericordia de Dios, no porque yo sea el mejor papá, ni sea el mejor, Dios ha tenido misericordia de mí y me permite compartir con ustedes esta parte de la Escritura. Sabemos que cuando nosotros hacemos o preparamos las predicaciones, Dios trata primero con el que la va a dar. Y a lo mejor conmigo trató, no a lo mejor, estoy seguro que conmigo trató. Y el día de hoy este mensaje también es para ustedes. Dice Proverbios 10:19, el que mucho habla, mucho hierra. El que es sabio, refrena su lengua. Vamos a refrenar nuestra lengua. Y esto aplica para todos,
los casos de nuestra vida. A veces nos enojamos en el trabajo secular cuando nos mandan a hacer algo. Cuidado, cuidado, refrena tu lengua. Refrena tu lengua. Porque como les comentaba, vamos a ser juzgados de todo lo que salga de nuestra boca. Y de nuestros pensamientos también, cuidado. A lo mejor dices, no, pues nadie sabe lo que estoy pensando. No, yo no lo sé, pero Dios sí sabe. Y por todo pensamiento y por todo lo que salga de tu boca vamos a ser juzgados. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Escuchemos a nuestros hijos. En verdad, escuchémoslos. Y Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Esta es una promesa que el Señor hace. Instruye al niño en el camino. ¿Estamos instruyendo a nuestros hijos en el camino correcto? ¿Estamos instruyendo a nuestros hijos como le agrada al Señor? ¿O estamos instruyendo a nuestros hijos conforme a mi voluntad? La voluntad de Dios sabemos que es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. La mía está llena de baches. No la hagamos conforme a mi voluntad. Eduquemos a nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios. Y así, aun cuando sean viejos, ellos no lo olvidarán. Este es el legado que nosotros debemos de dejar a nuestros hijos. La palabra de Dios. Porque todo lo físico, hermano, se acaba. El carro te lo pueden robar. La casa de un temblor se cae, adiós. Pero la palabra de Dios dice, guárdala en tu mente y en tu corazón. Aquí la vas a tener. Nadie te la va a robar, nadie te la va a quitar. Atesórala. Atesórala. Nadie te la va a quitar. Esa es tuya. Y eso es el legado que nosotros debemos de dejar a nuestros hijos. ¿Verdad? Bien, hermanos, pues vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me diste de hablar a mis hermanos de cómo educar a nuestros hijos, Señor. Debemos de ser lentos para la ira y grande en misericordia, así como tú lo eres, Señor. Les damos gracias por este mensaje. Te ruego, Señor, que lo que hemos escuchado y aprendido el día de hoy lo llevemos a la práctica, Señor. Te damos gracias y oramos en tu nombre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.